Bueno, ¿nos vamos a Europa? Sí. Así rapidito lo saludamos a nuestro querido Marcelo D'Aloisio. ¿Cómo estás, Marce? Buen día. Buen día, Marce. ¿Qué tal, queridos amigos? Un placer enorme, buen comienzo de semana, ¿cómo andamos? Muy bien. Bien, aquí con un frío... terrible. Sí, es como que si la Antártida se está comiendo la Patagonia y está llegando al centro de la Argentina. Está cruel, sí, realmente. Muy frío, Marce, por acá. Bueno, permítanme solidarizarme hacia con todos aquellos que están padeciendo esta ola de frío polar, realmente muy dura. Yo no me acuerdo que tuvieran que aguantar y soportar semejante frío en los últimos años, tengo entendido. Acá nosotros no nos podemos quejar demasiado, estamos de verano, sí, pero con un calor respirable, 33 grados centígrados cuando han pasado 14 minutitos de las 3 de la tarde. Así que bueno, claro, lo mejor del mundo, a cuidarse allá y acá, no queda otra, sinceramente. Bueno. Marce, quizá la noticia sea lo que pasó en Francia ayer, ¿no? Como la ciudadanía le puso un freno a Marine Le Pen y a la derecha radical. Bueno, contanos qué repercusiones en las primeras horas de este día, ¿no? Enormes repercusiones, porque nadie se esperaba que perdiera la formación de Marine Le Pen, la formación de extrema derecha. ¿Cómo cambiaron los franceses opinión desde el primer turno al balotaje de ayer? O sea, contra todo pronóstico, la coalición de izquierda del nuevo Frente Popular ha ganado la cita electoral de ayer domingo, ¿no es cierto? El macronismo, todos los partidos políticos de centro que pertenecen a Macron, terminó segundo, digamos, y el partido de extrema derecha de la señora Marine Le Pen en la tercera ubicación. Como ustedes decían, los franceses le frenaron el ascenso, digamos, de la formación de extrema derecha, yendo a votar, porque no es obligatorio hacerlo, como ustedes saben muy bien en Francia, pero fue a votar el 60% de los que tenían derecho, digamos, a ejercer obviamente el voto, y ahí están ustedes viendo en pantalla el líder de la extrema izquierda, Mélenchon, que entre paréntesis es muy amigo del kirchnerismo argentino, porque en los últimos 20 años ha viajado muchas veces a la Argentina. ¿Qué ha dicho este hombre? Expresó su alegría por la victoria, por haber frenado la extrema derecha, pero ahora este hombre le pidió a Macron que sea la extrema izquierda a formar gobierno. Él quiere que el primer ministro sea de extrema izquierda. ¿Qué ha dicho en cambio Macron que es de centro, queridos amigos? No, pará. Vos no te podés adjudicar la victoria al 100% porque no obtuviste la mayoría absoluta en el Congreso, ¿no es cierto? Déjame ver los resultados finales, cómo estará compuesto el Parlamento y después decidimos juntos. Como nadie tiene mayoría absoluta, y pido disculpas, no quiero confundir a los amigos televidentes, pero como ningún partido político ha logrado obtener la mayoría absoluta, hay que formar un ejecutivo de, digamos, de coalición nacional, de unidad nacional. Sí. Claro. O sea, la izquierda que ganó tendrá que ponerse de acuerdo con el centro de Macron y quizá con algunos partidos moderados de derecha para, evidentemente, poder gobernar tranquilamente Francia, aunque yo tengo mi duda, porque a diferencia de otros países europeos, como por ejemplo Italia, donde yo me encuentro, los franceses no están muy acostumbrados, queridos amigos, a realizar estas alianzas entre partidos que tienen diferentes ideas políticas con tal de estar en el poder. Veremos lo que le espera a Macron. Será difícil el hombre que tome una decisión que pueda satisfacer todas las opiniones, sobre todo los partidos que ganaron en la jornada de ayer, ¿no es cierto? Veremos cómo sigue eso. Mientras tanto, también siempre vos cerca del Papa Francisco y bueno, que nos interesa que nos cuente sobre sus declaraciones. Habló, lo ponemos entre comillas, ¿no?, de las peligrosas enfermedades que amenazan a la democracia. Sí, él habló, por ejemplo, de la fascinación del populismo. Ese fue un palo, digamos, mientras los franceses estaban votando. Fíjense ustedes, claro. Papa, cómo está atento a cada detalle, ¿no es cierto? Ustedes están viendo una misa que fue presidida por él en Trieste, ¿no?, acá en el Vaticano, una ciudad hermosa, costera del mar Adriático, en el noreste de Italia, ¿no? Y después había participado antes de esa misa a este encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Italiana sobre Sociedad y Democracia. Y bueno, y él mismo dijo que las peligrosas enfermedades, digamos, de una democracia son la fascinación del populismo y el escepticismo también. Y también lo que dijo es realmente... digamos, es que hay que apostar por el trabajo conjunto en un país. O sea, la ciudadanía tiene que participar en la vida política. No puede abstenerse, digamos, de lo que pasa en un país. Y él se dirigía prevalentemente a Italia y a Europa, porque, claro, como ustedes saben a la perfección, no es obligatorio ir a votar. Y entonces él se quejó, se lamentó, le dolió que mucha gente no participe de la vida democrática no yendo a votar, ¿no es cierto? Y después, claro, criticó a todos aquellos que votan en contra de alguien, porque cuando hay un problema en un país, corrupción, inseguridad,
terrorismo, efectivamente la mayoría de la ciudadanía termina votando los extremismos, que son esas enfermedades de la democracia. Bueno, podrán imaginarse, palabras del Papa Francisco que afecta a la política democrática de todos los días acá en Europa, sobre todo pronunciada mientras estaba votando en Francia. Claro, podrán imaginarse las enormes repercusiones de esas palabras suyas en todos los diarios europeos en el día de hoy, ¿no es cierto? Marce, permíteme quedarme en Italia. Te quiero hacer una pregunta porque escuchaba la historia del personaje que te voy a traer en cuestión ahora y que nos cuentes, porque es uno de los padres políticos de Meloni, que fue un poco percibido por la primera ministra. ¿Quién es y qué influencia ha tenido Gianfranco Fini en la política italiana en los últimos años? Porque tiene una historia interesante, ¿no? Bueno, a ver, Gianfranco Fini es el padre político de Giorgia Meloni, a pesar que ella, un poco desagradecida, se olvida de ese detalle. Gianfranco Fini fue el líder de la derecha italiana. Muchos lo habían acusado de ser un neofascista. Cuando después de la Segunda Guerra Mundial, Italia fue gobernada en todas estas últimas décadas, hasta la década del 90, ¿no? Por los partidos de centro demócrata cristiano, por el Partido Socialista, por los liberales. Gianfranco Fini fue líder de un partido de derecha extrema que nunca tuvo espacio en el poder. Hasta cuando no surgió un personaje que ustedes conocen mejor que yo, que descanse en paz, un señor de nombre Silvio Berlusconi. Entonces, cuando la gente en Italia se había cansado de tanta corrupción de los tradicionales partidos políticos, la casta italiana, la gente terminó votando, digamos, la derecha conservadora moderada del partido de Berlusconi, y también a este señor, Gianfranco Fini, que llegó al poder por primera vez gracias a Berlusconi. Fue canciller, fue vicepresidente de gobierno, fue presidente de la Cámara de Diputados y fue el padre político de Giorgia Meloni, ¿no es cierto? Bueno, este señor terminó desapareciendo de la escena política. ¿Por qué? Por problemas judiciales. Él, que era, digamos, la bandera de la anticorrupción, terminó estando involucrado, digamos, por la venta de un departamento que pertenecía, digamos, a su partido político, y esos recursos parece ser que habían terminado en el bolsillo de sus familiares, ¿no es cierto? Bueno, y escuchaba también de Giorgio Almirante, que también es otro también de un rancio abolengo, ¿no? A ver, digamos, Giorgio Almirante fue el padre de Gianfranco Fini, claro, el abuelo de Giorgia Meloni. El abuelo político. Digamos, para que, ¿no es cierto? Sí, no sé si me explico, porque cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el partido fascista de Benito Mussolini viene disuelto, evidentemente. Cuando entra en vigencia la Constitución del 48, la Constitución italiana democrática, en uno de sus artículos está rotundamente prohibido la reconstitución del partido fascista, ¿no? Entonces nace el movimiento social italiano de Almirante, que también él tenía menos espacio político respecto a su hijo político Gianfranco Fini. Fini, digamos, transformó ese partido político en Alianza Nacional, un partido de derecha un poco más moderado, más democrático, no tan extremista, neofascista. Y Giorgia Meloni, que es la nieta de Almirante, hija de Gianfranco Fini, dice que su partido hoy, hermano de Italia, es aún un partido moderado, como si fuese el PRO en Argentina o el Partido Popular, claro, digamos, en España, como para hacer alguna comparación. Fíjense en ustedes cómo cambió esa área política italiana, ¿no? De la extrema derecha del movimiento social italiano de Almirante, pasando por Alianza Nacional de Fini y con hermano de Italia de Giorgia Meloni. Por primera vez el partido llega a estar en el poder con su jefa de gobierno, con su líder, ¿no es cierto? Y Marce, antes de que te vayas, te aprovechamos un ratito más, pero actualizanos, porque mientras tanto continúan las guerras en Ucrania, en la Franja de Gaza. Contanos qué está pasando ahora, actualizanos esos temas. Recién recordábamos en los títulos el bombardeo que hubo en Kiev, en la capital ucraniana, a través de misiles, ¿no es cierto?, del señor Putin, que terminó provocando la muerte de 7 personas y 11 heridos, y que estuvo afectando un hospital, digamos, infantil, ¿no? Zelensky, que está muy enojado con su enemigo, le está pidiendo al mundo entero que nos cierre los ojos. Pero ahora también estamos viendo imágenes de la Franja de Gaza. Digamos, centenares de familias tuvieron que ser evacuadas de una partecita del enclave palestino por orden del ejército israelí, que había anunciado que iba a realizar esas incursiones que estamos viendo terrestres, ¿no es cierto? El ejército hebreo estuvo atacando con el objetivo, evidentemente, de tratar de eliminar a terroristas de Hamas. Por lo cual, sigue la guerra en Ucrania, recién ahí veíamos la imagen del presidente Zelensky, sigue la guerra en la Franja de Gaza, sí, nadie apuesta, digamos, por la negociación diplomática, y muchos medios de comunicación, por lo menos acá en Europa, miran para el otro lado, porque se ve que acá la gente está muy ocupada de las citas electorales. ¿Vieron? Hubo elecciones en Francia, después en Inglaterra, en Reino Unido el jueves, las elecciones europeas el 9 de junio, y se olvida que los inocentes siguen muriendo en Ucrania y en Gaza y en otras partes del mundo. Menos el Papa Francisco, él no pierde nunca la ocasión, evidentemente, para recordar las guerras que hay en estas distintas partes del mundo, ¿no es cierto?
Bueno, Marcelo, un placer como siempre Sí. escucharte, súper completa siempre tu información, tu descripción, así que gracias. Gracias a ustedes, gracias por este momento y desde ya les deseo un feliz día de la independencia para mañana, 9 de Muchas julio. Gracias, abrazo grande. Y envidiamos los 33 grados. Sí, por supuesto. Hablaríamos de fútbol si Italia no hubiese quedado fuera de la Eurocopa. Acá. Sí, eso que quedará para otro tiempo. Será para otro día realmente. Tendremos que ver los otros equipos que han quedado acá pendientes, ¿no es cierto? No queda otra. Así es, abrazo. Gracias. Otro grandote a cuidarse del frío.